En este caso, usted tenía que formular o realizar los siguientes ejercicios, que utilizando la información de las oraciones, tenía que realizar information question. Ya en la primera de ellas estaba, this is a bird. Ya y otra de ellas era, she is very tired because she was running. En la primera que nos dice, this is a bird, this is a bird. ¿Alguien me ayuda con la traducción? Esto es un pájaro. Ya, este es un pájaro, ¿no es cierto? Como bien se puede observar en la imagen, ¿ya? Entonces, una vez que yo identifique qué tipo de qué tipo de información tengo en el complemento, voy a formular la pregunta. En este caso me doy cuenta que estoy hablando de un pájaro, ¿no es cierto? A bird. Ese va a ser la información del complemento. Entonces, como ya sé qué información tengo en el complemento, utilizo el information question para formular mi pregunta. What is this? ¿Qué es esto? A bird, como respuesta. Un pájaro. What is this? Un pájaro. Sí, ese era el deber que usted tenía que realizar, el que le envié la semana anterior. This is a bird. What is this? A bird. ¿Ya? Y les he puesto una imagen para que se pueda identificar. En la siguiente oración le puse, she is very tired because she was running. ¿Alguien me ayuda con la traducción? Les ayudo yo. Ella está muy... Muy cansada. Ella está muy cansada porque ella estaba... Corriendo, perfecto. Ella está muy cansada porque ella estaba corriendo, ¿ya? En este caso yo he formulado dos oraciones porque tengo, ahí me permite estos complementos formular justamente dos tipos de information question, ¿ya? En el primer caso tengo la información de she, ¿no es cierto? Hace referencia a un pronombre personal que en este caso está en femenino. Who is running? ¿Quién está corriendo? La respuesta será she is running. Algunos me pusieron solo she. Está correcta, pero de cierta manera es una oración incompleta al responder solamente she. En este caso, entonces, utilizaremos la estructura de sujeto, verbo y complemento. She is running. Ella está corriendo. Y finalmente, la segunda opción que tengo en cuanto al information question, tengo why is she tired? ¿Por qué está cansada ella? ¿Por qué está cansada, señores estudiantes? Porque está corriendo. Porque está corriendo. Because she is running. Porque ella está corriendo. Ese era el deber que tenían que realizar ustedes en cuanto al modo que les había asignado, ¿sí? Entonces, una vez ya hechos los correctivos, voy a continuar con esta actividad. ¿Cuál es el emoji diferente en este caso? ¿Dónde está ubicado? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta columna? En la segunda fila. En la segunda fila, ¿por qué? Porque tiene un rabito, no sé qué, el aguacate. Ya. Tiene un rabito, nos dice. Ya. Justamente está ubicada ahí, ¿no es cierto? Porque tiene el rabito, el aguacate, ese es el diferente, ¿ya? Ahí como puede observar usted en el círculo que se abrió, ¿sí? ¿Ya? Continuar con el tema y para ir concluyendo en el tiempo presente del verbo to be, en la primera columna usted puede observar, apreciar la columna de los pronombres personales. En la segunda columna, los verbos y cuáles trabajan respectivamente. I am, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Y finalmente en la tercera columna usted tiene una manera con contracción, es decir, una coma entre el pronombre personal y el verbo. A esta coma, a este punto que está entre el medio de la I y de la M, ¿alguien sabe cómo se lo llama? Apóstrofes me parece. Correcto, tiene el nombre de apóstrofe, ¿ya? Muy bien. Entonces, dicho de esta manera, la pronunciación va a cambiar. El significado no va a cambiar, pero sí la pronunciación. En este caso tengo I am y con contracción me quedará I'm, am. Siguiente, she's, his, it's, we're y you're there. I'm, she's, his, it's, we're, you're there. ¿Ya? Entonces, ahora voy a pedir que encienda el micrófono Tania, por favor, y ayúdeme con la pronunciación de la tercera columna de la manera con contracción. I'm, she's, his,
it's, we're, you're, there. Tania, Yeah. I am. I- She's. por favor, leemos con la manera con contracción y decimos I am. I'm. She's. He's. It's. We are. Oh, a ver, we're. You're. They are. there, ¿correcto? Bien. Ana Cruz, I'm. She's. Here. It's. We're. You're. There. perfecto. Nelly Aguilar, gracias Ana. Nelly Aguilar, Yeah. I'm, she, his, it's, where, your, there. correcto, muchas gracias. Fernanda Zumba, Fernanda, ¿me ayuda por favor con la lectura? Y la que el pronombres personales. La manera con contracción, la tercera columna, por favor. A ver, in, sheet, shed, it, waret, your, shade. Andrés Fernández, señor Fernández, ¿puede verme con la lectura, por favor, de la tercera columna? Bien. I'm, she's, his, it, we're, you're, there. Gracias. Señor Luis Guaylas, señor Guaylas. Hola. A ver, him, she's, his, it, where, your, y there. Muchas gracias. Buena pronunciación. Nancy Miranda. Nancy Miranda. Dígame, Ulises. ¿Me ayuda, por favor, con la lectura de la tercera columna? She, it, where, your, there. Natalia Bautista. I'm, she's, with, it, where, you, there. Perfecto, muy bien, Natalia. Bien. Entonces, en la manera afirmativa me va a quedar de la siguiente manera. De la manera del pronombre y más del verbo to be me queda I am, you are, we are, you are, they are, she is, he is, y finalmente it is. Y en la manera con contracción me queda I'm, you're, we're, you're, there, she's, his, its. La pronunciación cambia cuando se habla de la manera contraída. ¿Sí? En la manera negativa igualmente va a cambiar. ¿Por qué? Se pronuncia de manera sin contracción. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Y la manera contraída será I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. Posteriormente ya los ejercicios que se realicen, ustedes pueden trabajar con la manera con contracción o sin contracción. ¿Sí? En este caso, también se puede trabajar de la manera contraída en cuanto al verbo y la estructura negativa. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. ¿Sí? Que está correcta igualmente. Bien, una vez que nosotros ya hemos analizado la estructura del verbo to be en la forma del presente, ahora nos enfocaremos a la estructura pasada del verbo to be.
Al hablar de la forma pasada del verbo to be, cabe mencionar que el verbo en el tiempo presente se compone de 3 miembros, pero cuando hablo ya del tiempo pasado, el am y el is se van a transformar a was y el are se va a transformar a were, es decir, que de 3 pasan a formar 2 miembros. El am y el is va a trabajar con was y el are va a trabajar con were. Es decir, que en estas nuevas estructuras vamos ya a olvidarnos un poco del tema del tiempo presente y nos enfocaremos al tiempo pasado. No digo que se olviden de las estructuras, sino que por ahora de esas estructuras sí. Vuelvo a repetir, en el caso del verbo to be, que se traduce como ser o estar, y tiene 3 miembros en la estructura afirmativa del presente, am, is, are. Pero ya en el pasado, el am y el is se transforma a was y el are se transforma a were. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuál es el significado. Enfoquémonos primero a la primera estructura de was. ¿Sí? Va a tener 3 significados en el español. ¿Sí? Que va a ser era, estaba o estuvo o también fue. Y como nos podemos dar cuenta, todas ellas implican un tiempo pasado. Era, estaba, estuvo o fue. ¿Sí? A eso hace referencia. ¿Me recuerda, Andrés Fernández, por favor, cuáles eran los 3 significados de was? Los tres significados de was, Sí, lo que acabo de mencionar. a ver, son para el pasado, Señor Fernández, ¿me ayuda por favor recordando? ya. Ser, no, estaba, está ahí, Nelly Aguilar, ¿me ayuda por favor recordando los 3 significados de la palabra was? Sí, estaba, estuvo y fue. Muchas gracias. Gracias a los que me están atendiendo. Era, estaba, estuvo, fue. Y estos 3 significan o están en el tiempo pasado, como bien se puede observar en la pantalla. ¿Sí? Asimismo, de manera aleatoria, les estaré preguntando a ustedes, señores estudiantes. Ya, ahora analicemos la estructura afirmativa en cuanto a was. ¿Sí? Recordemos que en el tiempo presente yo les había indicado, y eso no va a cambiar, I am, you are, we are, they are, he is, she is, and it is. Esa va a ser en el tiempo presente, pero va a cambiar en el tiempo pasado. Si yo les acababa de mencionar que am y el is se va a transformar a was y are se va a transformar a were, ¿cómo me quedará en la estructura del pasado? Me quedará de la siguiente manera, ¿no es cierto? I was, lo que antes conjugaba con I am, ahora será I was, porque estoy hablando del tiempo pasado. Luego me queda you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que los 3 pronombres personales you, we, they, que trabajaban con are, ahora van a trabajar con were, porque justamente estoy hablando de un tiempo pasado. ¿Ya? En el caso de I, he, she, it, me doy cuenta que estos 4 pronombres personales siguen trabajando con was, ¿ya? Porque dentro de la estructura afirmativa del presente, recuerdo que I, he, she, it trabajaban con los verbos en singular, del am y del is. Ahora, para que ustedes ya no se confundan, el I se incluye dentro de was, al igual que he, de she, de it, que trabajan igualmente con was. ¿Ya? Aquí tenemos una estructura afirmativa. ¿Ya? Dentro de la estructura afirmativa, ustedes pueden ver que igual tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. En el recuadro que ustedes pueden observar, ahora nos damos cuenta que ya no están los 3 miembros. Ahora están sustituyendo a los 2 miembros del tiempo pasado, ¿no es cierto? Ana Cruz, ¿me recuerda por favor a quiénes está sustituyendo este término was? ¿A qué verbos está reemplazando en tiempo pasado?
Al am y al is. Correcto. ¿Y where? ¿A qué le está sustituyendo o reemplazando en tiempo pasado, Ana? Are. Correcto, muy bien. Usted puede observar que el was sigue estando en singular y were sigue estando en plural. Ahora les he colocado, se compone de dos miembros en el tiempo pasado y les recuerdo que en el tiempo presente se componía de tres, ¿ya? Y para ello nosotros seguimos una estructura. Tenemos un sujeto, tenemos un verbo y tenemos un complemento, ¿ya? En este caso nosotros vamos a analizar y voy a decir que Tom was a carpenter. Tom was a carpenter. ¿Me ayuda Tania Guamán con la traducción de esta oración? Tom was a carpenter. Tania Guamán. Nelly Aguilar. ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, dice, sí lo escucho. Ya, perfecto. Jóvenes, ¿sí? Bien, habíamos analizado entonces la primera estructura, ¿no es cierto? Que teníamos que Tom was a carpenter, ¿ya? Entonces, esto nos indicaba que Tom era un carpintero, ¿no es cierto? Ya, en la segunda opción, en la segunda oración tenemos que Sofía was a cleaner. Sofía was a cleaner. ¿Alguien que me ayude con la traducción de esta oración? Sofía was a cleaner. Sofía era una limpiadora. Correcto, muy bien. Henry, a designer. La traducción sería Henry era un diseñador, ¿sí? Designer se traduce como tal, diseñador. Henry was a designer. Y finalmente, una oración en plural. We were bakers. We were bakers. Nosotros fuimos o éramos. Nosotros fuimos o éramos. Panaderos, correcto. Nosotros fuimos o éramos panaderos. Entonces nos damos cuenta que seguimos en la estructura de un sujeto, de un verbo y de un complemento, ¿sí? Eso va a ser en cuanto a la estructura afirmativa de las oraciones. Ya, en la forma interrogativa, igualmente les recuerdo que trabajamos con el tiempo en presente. De la siguiente manera, ¿no es cierto? De esta manera. En el tiempo presente, I am not, y en el pasado nos queda I was not, he was not, she was not, it was not. ¿Ya? O con contracción que también me quedaría I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. ¿Ya? En la estructura negativa, como usted bien puede observar en esta pantalla, me dice que Martín was not a dentist. Martín no era un o no fue un Dentista. dentista. Martin was not the dentist. Martin was not the dentist. Elena is not a clown. Aquí vamos a trabajar con una actividad. ¿Cuál es el verbo correcto para sustituir a is? ¿Cómo me quedaría? Martin is not a clown. Was. Ya. En el siguiente caso, is not a clown. ¿Cuál es el verbo correcto que voy a utilizar? En tiempo pasado. Was. Correcto. Voy a trabajar con was, como bien se observa en la pantalla, ¿no es cierto? Elena was not a clown. Elena no era una payasa, en este caso.
Luego tengo, it is not a backpack. It is not a backpack. ¿Cuál es el verbo correcto en tiempo pasado? El was. Was. Correcto. Ya, aquí tengo was, ¿no es cierto? It was not a backpack. It was not a backpack. Esta no era una. Esta no era una. Mochila, backpack, se traduce como tal, ¿ya? Y la última, you are not economist. You are not economist. ¿Ya? Tú no, ustedes no fueron economistas, ¿no es cierto? Se va a traducir como tal, ¿ya? Luego de esa tenemos la forma interrogativa. Como usted bien puede observar en su pantalla, tiene interrogativo en el presente e interrogativo en el pasado. Was I, was he, was she, was it. Were we, were you, were they. ¿Ya? Este va a ser en la estructura interrogativa del verbo to be en was. ¿Ya? Igualmente trabajamos con el were. ¿Ya? En la forma interrogativa igualmente sigue una estructura. Aún no les voy a explicar esto, sí, déjenme ver. Ya. Aquí. Les voy a indicar el deber porque tengo ahora clases con el tercero de bachillerato y ya no puedo continuar acá. Transformo las siguientes oraciones a interrogativos en tiempo pasado utilizando was, were, así como en el ejemplo. Ahí usted en el ejemplo tiene, he is a happy child. Ahí me he confundido, perdón. Les he colocado un signo de interrogación. Ya, he is a happy child. Él es un niño alegre, ¿no es cierto? Él es un niño alegre. Ahora, la misma yo le voy a transformar a pregunta. No es, por favor, tome en cuenta la instrucción, que vamos a transformar esta oración en presente a pregunta. ¿Cómo me quedaría en pregunta? Was he a happy child? ¿Por qué utilizo el was? Porque en este caso el is, como está en presente y este se va a transformar a pasado como was. Was he a happy child? ¿Está claro el deber? Sí, dice. Ya. Perfecto. Entonces, estas 3, 6, 7 oraciones van a trabajar ustedes transformando solo a pregunta. No van a responder, ¿sí? Porque aún no les explico todavía ese tema. Solo a pregunta, por favor, cada una de ellas, ¿sí? Ya. Ya. Eso es todo en